sí, lo presenté, sobre todo porque la semana pasada llegaron notificaciones a Country 16 y Villa Parque 25, que son los barrios en donde se llevó a cabo la obra de cloacas, ya desde hace bastante tiempo que se viene, que se ralentizó mucho, digamos, la puesta en ejecución en funcionamiento de... Tendría que haber empezado en el 24 y estamos terminando el 25. Exacto. Que era una obra que venía con financiamiento de Nación, que quedó inconclusa como obra, porque bueno, Nación cortó muchos de los programas de financiamiento de obras públicas, cortó toda la obra pública, pero bueno, en lo que respecta a Country 16, se necesitaban, digamos, construir la estación elevadora 3 y varias otras obras adjuntas para poner en funcionamiento el servicio. Y bueno, esto se decide, el municipio decide que esa parte de la obra que el municipio se hacía cargo, hacer un recupero de ese valor a través del mecanismo de contribución de mejora, que es un mecanismo con el que se sostienen muchas de las obras públicas. El problema es que nunca se notificó a los vecinos que se iban a tener que hacer cargo de la contribución de mejora. Y esto se sabía desde hace bastante tiempo. Entonces, para poder generar un modo de planificación de las familias para llevar adelante la responsabilidad que implica, digamos, monetaria, del pago de la contribución de mejora, porque además tenían que hacerse cargo de la inversión de la conexión domiciliaria y además del pago del servicio, era fundamental que esto fuera notificado. Pero además no notificado ahora, notificado cuando se sabía que se tenía que empezar a llevar adelante este recupero. Esto nunca fue notificado. Durante el año pasado votamos las ordenanzas que tenían que ver con la reglamentación que establecía el ENRES para el tema del cobro del servicio, que es un servicio que se cobra con conexión o sin conexión, es por boca instalada. Entonces avanzamos a tratar de generar las mejores condiciones para que los vecinos y vecinas puedan conectarse, ya que el servicio lo tienen que pagar de todas maneras. Y después llega esta ordenanza, pero esta ordenanza llega el año pasado. El año pasado había otra condición económica, distinta, digamos. No había un agravamiento de la crisis como hay hoy, donde la mayoría de las familias tienen que empeñarse con la tarjeta de crédito para acceder al alimento. Digo, muchas de las familias trabajadoras hoy están en esa condición. Se vota una ordenanza, entonces teníamos un primer problema de base que era que no fue notificado institucionalmente, se pudo haber comunicado por redes, pero no hubo una notificación institucional por el cual los vecinos estén sabiendo que tenían que hacerse cargo de la contribución de mejora. Y por el otro lado, cuando se vota la ordenanza de contribución de mejoras, trabajamos sobre el artículo 5 de esa ordenanza, que era el que establecía que el monto inicial era el monto distribuido por la cantidad de padrones del que se había hecho cargo el municipio. Sobre ese monto inicial, que eran 457.000 y pico, se generaba una adhesión a una modalidad de pago. Un descuento por contado y a medida que se iban generando cuotas, se iban generando el interés del financiamiento. Y una actualización, como todos los tributos, digamos, una actualización trimestral, pero sobre la cuota generada, no sobre el monto inicial, sobre la cuota generada. Bueno, la semana pasada, como todos saben, llegan las notificaciones a los vecinos donde no solo se les estaba notificando en ese momento que se tenían que hacer cargo de la contribución de mejora, sino que además el monto inicial no era el que se votó en la ordenanza, sino era uno que ya tenía una actualización, cuando en realidad no era el monto inicial lo que se actualizaba, sino sobre las cuotas gestionadas, una vez que estuvieran adheridas a la modalidad de pago. Y a la vez la notificación venía casi con una sugerencia de intimación, digamos, que si no se adhería a un plan de pago hasta el 31 de octubre, automáticamente pasaban a tener el plan de pago de 36 cuotas, que es el que más interés de financiamiento tiene.
Entonces, la verdad que al cuestionamiento inicial que yo hago, que más que un cuestionamiento es algo del orden de lo insoslayable, digamos, incomprensible, no se puede no notificar. A eso de base, que es el primer problema, se le suma este otro que no es, se parte de un monto que no es el que se votó en el Consejo. No se votó en el Consejo, ese monto. Entonces, como además los vecinos no tenían una comunicación institucional de cómo habían sido los montos, la distribución de esos montos, los aportes que había hecho el municipio, cuál era el monto que hizo el municipio, que afectó el municipio, qué porcentaje de la obra incluía, qué otros aportes hubo, todas estas son, es una información que es sumamente necesaria, porque es lo que permite al vecino saber qué es lo que está, de qué se va a hacer cargo. Y a la vez con un tiempo suficiente como para que pueda generar una planificación. Entonces, presenté un pedido de informe, hice un comunicado para poder hacer un reconto de todo esto que no era responsabilidad del Consejo. Las notificaciones sobre ejecución de obra es responsabilidad del municipio. Entonces, hice ese punteo porque a mí me parecía importante poder clarificar todo este proceso y a la vez hice un pedido de informes. El pedido de informes tiene que ver con recuperar también toda esta información institucionalmente para que los vecinos tengan ese acceso y a la vez presenté una reforma de esa ordenanza que está recientemente votada, pero bueno, presenté una reforma para primero extender los tiempos de adhesión, porque los vecinos no lo sabían, y ya con el tiempo que pasó en todo este proceso hasta que se ejecutó la obra, se puso en funcionamiento y demás, hoy las condiciones socioeconómicas son otras. Entonces, la verdad que en términos tributarios, hoy los vecinos y vecinas no están en condiciones de, además de llevar adelante la conexión y el pago del servicio, y un financiamiento y un interés por el financiamiento de la contribución de mejora, que se le actualice además la cuota trimestralmente. Entonces pedí que esa actualización de tributo se saque.